4.5. Operadores morfológicos. Las transformaciones morfológicas son operaciones simples que se expanden en función de la forma de la imagen y generalmente operan en imágenes binarias. En las operaciones de vecindad, nosotros utilizábamos una matriz pequeña llamada núcleo de convolución. Esta matriz recorría toda la imagen de entrada, transformándola en su totalidad, obteniéndose una imagen de salida en su resultado. De la misma forma, en los operadores morfológicos, nosotros utilizaremos una matriz pequeña o núcleo de convolución, que teóricamente la denominamos elemento estructurante. Esta matriz recorrerá por toda la imagen de entrada, y sus valores de intensidad serán comparados con el equivalente de la imagen de entrada. Es por ello que se prefiere trabajar con imágenes binarias, ya que los únicos valores admisibles son el 0 y 255, haciendo más fácil tal comparación. Erosión y dilatación de la imagen son los tipos básicos de operaciones morfológicas. Al combinar estos dos tipos de operaciones, se pueden lograr otras operaciones complejas, como operaciones de apertura y cierre de imagen. Cabe aclarar que, en el análisis de imágenes binarias, desde los operadores morfológicos hasta la detección de objetos, las regiones con las que OpenCV trabaja son aquellas regiones con píxeles de valor 255, es decir, regiones de color totalmente blanco. Y las regiones con píxeles de valor 0 las consideraremos como el fondo del objeto en estudio, o zona de no estudio. Para tenerlo más claro, presentaremos el método de implementación específico para cada operación tomando como ejemplo la siguiente: imagen para operar. Como te darás cuenta, esta es la imagen con la que hemos venido trabajando. A partir de esta sesión, tendremos muy en cuenta los conceptos de umbral. Además, usaremos funciones propias de OpenCV para la conversión de imágenes de BGR a escalad de grises, y ya no el truco de la coma seguida del 0. En la imagen podemos notar la silueta de Escanor, el león del orgullo. Y como vemos, la silueta está compuesta por la región cuyos píxeles son de valor 255, es decir, blanca. No confundir que, esta silueta también puede estar compuesta por una región cuyos píxeles sean de valor 0 y de fondo tener píxeles de valor 255. En ese caso, la imagen estaría representada por el operador de binarización inversa. Sin embargo, el estudio convencional de imágenes se hace sobre la región en blanco. En general, las operaciones morfológicas se usan para 1. Suspensión de ruidos y simplificación de formas. 2. Destacar la estructura de objetos, ya sea por ampliación o reducción de las firmas dentro de la imagen. 3. Descripción de objetos, área, perímetro. Con respecto a la imagen, el uso de un operador morfológico sobre esta, o bien eliminaría el ruido en esta zona, desapareciendo el puño por completo de nuestro personaje, o en caso contrario, dilataría cada uno de los píxeles que consideramos como ruido, volviendo más compacta y notoria el puño de Escanor. De acuerdo a los resultados que queramos obtener, usaremos el operador morfológico correcto. Operador de erosión. Se emplea para separar regiones débilmente unidas o para eliminar pequeños detalles, produciéndose un efecto de adelgazamiento del área que compone la imagen. Ahora, veremos cómo es que el operador de erosión opera sobre la imagen de entrada. Similar a los procesos de filtrado y suavizado, en el proceso de erosión, existe una matriz pequeña, llamada elemento estructurante, el cual recorrerá por toda la imagen, píxel por píxel. Supongamos que nuestro elemento estructurante es un cuadrado de dimensiones d sobre 4 por d sobre 4, y nuestra matriz de entrada, también un cuadrado, pero de dimensiones d por d. Para ambas matrices, vamos a considerar que están compuestos por elementos del mismo valor, por ejemplo, 1 o 255. Cuando el elemento estructurante empiece con el barrido de lectura sobre la matriz de entrada, este posicionará su elemento central sobre el elemento en la posición 0,0 de la matriz de entrada. Notamos que solo la mitad del elemento con dimensiones de d sobre 4 por d sobre 4 estará dentro de la matriz de entrada, tanto para las filas como para las columnas. La otra mitad, es decir, los otros d octavos, estarán fuera de la matriz de entrada. Teóricamente, el modo de operación del operador morfológico de erosión se define así. Un píxel de la imagen de entrada, 255 o 0, se considerará 255 como el valor del píxel de salida, si y solo si todos los píxeles que caen dentro de la ventana del kernel son 255. En caso contrario,
el valor para el píxel de salida será 0. Como consecuencia de esto, el grosor o el tamaño de los objetos disminuye. Sabiendo esto, entonces nuestra matriz de salida vendría a ser un cuadrado, pero de dimensiones 3D cuartos, ya que, en cada última, tanto filas como columnas, existen d octavos de nuestro elemento estructurante que quedaban fuera de la matriz de entrada. Lo mismo para este otro ejemplo, si las dimensiones de nuestro elemento de entrada son d por d, y las dimensiones del elemento estructurante d sobre 4 por d. Nuevamente, tenemos los resultados esperados. Este procedimiento es útil para eliminar pequeños ruidos blancos, separar dos objetos conectados, etc. Supongamos que tenemos como elemento de entrada esta matriz, que es una pequeña región de nuestra imagen de estudio. Y esta matriz, nuestro elemento estructurante. Considerando los valores de intensidad de los píxeles, tanto de la imagen de entrada como la del elemento estructurante tenemos. Si nosotros aplicamos el operador morfológico de erosión sobre la imagen, nuestro elemento estructurante recorrería píxel por píxel sobre la imagen, como ya se dijo teóricamente, si todos los píxeles de nuestro elemento estructurante tienen el mismo valor de 255 sobre la ventana que caen dentro de la imagen de entrada, entonces, el valor del píxel de salida es 255. Basta que un píxel tenga un valor diferente, para que el valor de salida sea 0. Empezando desde la posición 0,0, en adelante, por toda la fila, notamos que los píxeles fuera y dentro de la imagen son de diferente valor, por lo que los valores de intensidad en nuestra matriz de resultado para la primera fila será 0. Para la segunda fila, nos damos cuenta que en la posición 1,5 y 1,8 existe un píxel del mismo valor de intensidad que el de nuestro elemento estructurante. Sin embargo, para toda la ventana equivalente en la que cae, los valores difieren, entonces, los valores de salida para ambas posiciones sería 0. Si continuamos con el recorrido, notaremos que en la posición 5,6, tanto del píxel como la ventana equivalente en la que cae nuestro elemento estructurante sobre la imagen de entrada son del mismo valor, por ello, el valor de intensidad del píxel de salida será de 255. Y así sucesivamente con el resto de la matriz de entrada, se obtienen los siguientes resultados. Aquí, tenemos otro ejemplo, en el que podemos visualizar los resultados que podemos obtener con este operador morfológico. Ya sabiendo la parte teórica, empezaremos implementando nuestro código. Empezaremos importando las librerías necesarias. Seguidamente realizamos la lectura de nuestra imagen de entrada, recordando, de nombre 1 y de extensión PNG, guardamos estos datos en la variable IMG. Los operadores morfológicos trabajan sobre imágenes binarias. Por ello, a nuestra imagen de entrada, primeramente, la convertiremos a una imagen en escala de grises, y luego a binaria. Para convertir la imagen BGR a escala de grises, utilizaremos la función por defecto de OpenCV CV2.cvt color paréntesis. Dentro de los paréntesis, separados por una coma, colocaremos los dos argumentos de entrada. El primero será el nombre de la variable en la que se guarda los datos de lectura de la imagen de entrada, y el segundo será el tipo de conversión que necesitamos, en nuestro caso será de BGR a escala de grises. Escribimos cv2.color-bgr2gray. Guardamos en una variable los datos obtenidos en la conversión de la imagen, en nuestro caso, escribiremos img mayúscula. Para la conversión de la imagen, de escala de grises, a tipo binaria, usaremos la función threshold paréntesis. Dentro del paréntesis, separados por coma, ingresamos los argumentos de entrada. Primero, ingresamos la imagen que guarda la lectura de la imagen de entrada convertida a escala de grises. Segundo, ingresamos el umbral de la imagen, es decir, que escribiremos el número que nos indica que todos los píxeles con valor de intensidad mayor a ese número, en la imagen de tipo binaria, serán de valor de 255, y para todos los valores menores al número ingresado, para la imagen de tipo binaria, serán 0. En nuestro caso, sin análisis alguno, y escogiendo un número al azar, escribiremos 120. Tercero, ingresamos el máximo valor del píxel, que nos indica el valor que se asignará en la imagen de tipo binaria, para todos los píxeles que sobrepasan el umbral. En nuestro caso, colocaremos 255. Por último, ingresaremos el tipo de umbralización que utilizaremos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para nuestro caso, ingresaremos el tipo de umbralización simple. /binary.
La función devuelve dos argumentos de salida. El primero, el valor de umbral obtenido que se usará en el tipo de binarización, lo cual lo dejaremos vacío, ya que ya lo tenemos declarado en los argumentos de entrada de la función. Y segundo, escribiremos el nombre de la variable que guardará los datos obtenidos. En mi caso, ingresamos IMG mayúscula. Ya teniendo la imagen binaria ya transformada, procederemos a aplicar nuestro operador morfológico sobre ella. Escribimos cv2.iroute paréntesis, dentro de los paréntesis, separados por una coma. Colocamos la variable que guarda los datos de lectura de la imagen binaria, en nuestro caso IMGB mayúscula. Seguidamente escribiremos la variable que guarda los datos de nuestro elemento estructurante. Dejamos un espacio, y procederemos a crear el elemento. Para la creación de los elementos estructurantes, basta con crear una matriz simple, con la función array de la librería NumPy. Sin embargo, OpenCV posee por defecto algunos elementos para su uso. Utilizamos la función cv2.getStructureInElement paréntesis, y dentro del paréntesis, indicaremos la forma en la que queremos al elemento estructurante. Entre los más usados por OpenCV tenemos la estructura punto de cruz, la estructura de tipo elipse, estructura de tipo rectángulo. Tener en cuenta que todas estas estructuras tienen las dimensiones de 3×3. Queda a criterio de cada uno cambiar tales dimensiones, sabiendo que a mayor tamaño del elemento estructurante, mayor será el adelgazamiento de los elementos dentro de la imagen. Si imprimimos cada uno de estos arreglos, notaremos que los valores de salida serán el 1 y el 0. Sin embargo, tener en cuenta que lo tenemos que considerar de forma simbólica, ya que, en OpenCV, las imágenes binarias están compuestas por los valores 255 y 0, y no 1 y 0. Para este caso, usaremos la estructura de tipo rectángulo de dimensiones de 3×3. Guardamos nuestro arreglo en la variable elemento-e. Con este dato, completamos el último argumento de entrada en la función de erosión. Ya completa nuestra función, guardamos los datos de salida obtenidos en la imagen binaria, luego del proceso de erosión, sobre la variable de nombre erosión. Mostramos la imagen binaria y la imagen binaria ya erosionada. Escribimos cv2.imshow. Colocaremos de etiquetas imagen erosionada para la variable erosión e imagen binaria para la variable IMGB mayúscula. Completamos nuestro código con las dos últimas líneas. Ejecutamos la celda y tenemos. Como vemos, en nuestra imagen de salida notamos efectos de erosión, ya que existe un adelgazamiento en los elementos de nuestra imagen, es decir que se eliminaron todos los píxeles débilmente mostrados en la imagen original, así como se separaron regiones débilmente unidas. Solo para corroborar la información dicha antes, imprimiremos la matriz del elemento estructurante, así como también la imagen de salida ya erosionada. Vemos que, simbólicamente, los valores del elemento estructurante son de ceros y unos. Sin embargo, en la imagen de salida son de 0 y 255. Tener en cuenta eso. Aquí te dejo el código de algunos de los elementos estructurantes más importantes y usados en OpenCV. Pero esta vez, con dimensiones de 5×5. Imprimimos todos, para que te des cuenta de la forma de cada uno de ellos. Ejecutamos la celda y tenemos. Operador morfológico de dilatación. La dilatación de la imagen es lo opuesto a la erosión de la imagen. De manera similar, el punto central del núcleo de convolución se usa para realizar el barrido de lectura píxel por píxel de la imagen de entrada. Si el píxel en la ventana equivalente al elemento estructurante es de valor 255, entonces, para la imagen de salida, todos los píxeles en la misma posición a la ventana equivalente tendrán el valor de 255. Si el valor de los píxeles en la imagen de entrada son de valor 0, estos serán transformados al valor de 255, y si son de valor 255, simplemente se dejarán así. Por lo tanto, la dilatación aumenta el tamaño de los objetos de primer plano, es decir, la región blanca. La transformación de dilatación es útil para unir partes de un objeto. En la muestra gráfica de dilatación, tenemos. Supongamos que nuestro elemento estructurante es un cuadrado de dimensiones d/4 por d/4, y nuestra matriz de entrada, también un cuadrado, pero de dimensiones d por d.
Para ambas matrices, vamos a considerar que están compuestos por elementos del mismo valor, por ejemplo, 1 o 255. Cuando el elemento estructurante empiece con el barrido de lectura sobre la matriz de entrada, este posicionará su elemento central sobre el elemento en la posición 0,0 de la matriz de entrada. Notamos que solo la mitad del elemento con dimensiones de D sobre 4 por D sobre 4 estará dentro de la matriz de entrada, tanto para las filas como para las columnas. La otra mitad, es decir, los otros D octavos, estarán fuera de la matriz de entrada. Ya sabiendo la definición teórica del modo de operación del operador de dilatación, nuestra matriz de salida vendría a ser un cuadrado, pero de dimensiones D más la mitad de los D sobre 8, para cada una de las primeras y últimas, tanto filas como columnas. Es decir, de 5 D sobre 4 por 5 D sobre 4. Lo mismo para este otro ejemplo, nuevamente, obtenemos los siguientes resultados. Supongamos que tenemos como elemento de entrada esta matriz, que es una pequeña región de nuestra imagen de estudio. Y esta matriz, nuestro elemento estructurante. Considerando los valores de intensidad de los píxeles, tanto de la imagen de entrada como la del elemento estructurante tenemos. Si el píxel en la ventana equivalente al elemento estructurante es de valor 255, entonces, para la imagen de salida, todos los píxeles en la misma posición a la ventana equivalente tendrán el valor de 255. Si el valor de los píxeles en la imagen de entrada son de valor 0, estos serán transformados al valor de 255, y si son de valor 255, simplemente se dejarán así. Vemos que, tal como dice la teoría, el arreglo de salida se encuentra dilatado, y lo podemos observar en las posiciones, rellenos de color dorado. Basta con que el píxel central de nuestro elemento estructurante tenga el mismo valor de intensidad sobre la ventana equivalente en la imagen de entrada, para que toda la ventana sea transformada a ese valor de intensidad, que en este caso sería 255. Aquí, tenemos otro ejemplo, en el que podemos visualizar los resultados que podemos obtener con este operador morfológico. En OpenCV, para el uso del operador morfológico de dilatación, usaremos la función de CV2.dilate, y los argumentos de entrada serán los mismos que con la función de erosión. Variable de la imagen binaria y variable del elemento estructurante. Ya sabiendo la parte teórica, empezaremos implementando nuestro código. Como el modo de operación es el mismo, simplemente copiamos y pegamos el código de erosión. Usaremos la misma imagen de entrada, solamente para diferenciar, cambiaremos la variable que guarda los datos de salida. Para nuestra función de dilatación, escribimos dilatación. Lo mismo para su etiqueta en la función cv2.imshow, escribimos imagen dilatada, variable dilatación. Ejecutamos la celda y tenemos. Como vemos, en nuestra imagen de salida notamos efectos de dilatación, ya que existe una expansión o dilatación en los elementos de nuestra imagen, es decir que se unieron todos los píxeles débilmente mostrados en la imagen original. Asimismo, las regiones débilmente unidas. Existen otros operadores morfológicos, que no son más que la combinación de los anteriormente estudiados. Operadores de apertura y cierre. Estas operaciones morfológicas las utilizamos comúnmente para la eliminación de ruido y simplificación de formas, entre otras cosas. La operación de apertura es simplemente el resultado del operador de erosión, seguido del operador de dilatación. Esta operación nos servirá para eliminar el ruido que se encuentre fuera de la estructura. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación del operador de apertura para cierta imagen de entrada. La operación de cierre es el opuesto de apertura, es simplemente el resultado del operador de dilatación seguido del operador de erosión. Esta operación es útil para cerrar pequeños agujeros dentro de los objetos de primer plano, o pequeños puntos negros en el objeto. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación del operador de cierre para cierta imagen de entrada. Para ambas operaciones, esta vez utilizaremos la función cv2.morphology_, dentro de los paréntesis, separados por comas, escribiremos los argumentos de entrada. El primero será el nombre de la variable que guarda los datos de la imagen binaria. El segundo argumento es la función que tipifica el operador que usaremos, cv2.morph_close, para el operador de cierre, y cv2.morph_open, para el operador de apertura. Como último argumento,
colocaremos la variable del elemento estructurante, o también llamado kernel o núcleo convolutivo también. Como seguimos teniendo el mismo modo de operación entre los operadores, copiamos y pegamos la celda. La variable para nuestro elemento estructurante será kernel, borramos la función cv2.dilate y escribiremos dos veces la función cv2.morphologyX, ingresamos sus argumentos, imgb mayúscula, y tipificamos el operador que utilizaremos en cada función. Seguido del mismo kernel para ambas funciones. Los resultados obtenidos en cada una de las funciones, las guardamos en las variables cierre y apertura respectivamente. Borramos las líneas de cv2.imshow que no utilizaremos, y escribimos dos más, indicando en las etiquetas el operador cierre para la variable cierre y operador apertura para la variable apertura. Ejecutamos la celda y tenemos. Tal como podemos ver, notamos los resultados esperados. Como en todas las clases, se vienen diciendo, los operadores que uno pueda utilizar estarán de acuerdo a los resultados que queremos obtener. Sin más, nos vemos en el siguiente video.